Vamos a dar paso, vamos a esperar si queréis nada, no, ya podemos dar paso. Es por ir sincronizando las dos. Como sabéis, estamos emitiendo en paralelo en las dos salas, ¿vale? Y hay personas que van trasladándose de una sala a otra. Asimismo, damos pie para aquellas personas que se conectan de nuevo. Por ello, voy a repetiros un poquito las normas fundamentales de funcionamiento de la plataforma. Las presentaciones duran siempre 30 minutos, ¿vale? Y después disponemos de 10 minutos más para todas las preguntas, las cuestiones, los comentarios que nos trasladáis acerca de la ponencia. Aquellos que nos acompañáis en remoto, tenéis en la sección preguntas en la plataforma de streaming un apartado donde podéis ir haciendo durante toda la ponencia ir trasladándonos vuestros comentarios y preguntas. Aquellos que estáis en los auditorios, aquí en el ITI, pues lo hacéis llegar a través de nuestros compañeros que están en cada una de las salas. Y nada, no os preocupéis que si alguna pregunta se queda sin respuesta, nosotros se la hacemos llegar al ponente y el ponente os la comentará. Vale, pues nada, sin más dilación, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, ¿vale? Toni Robres lleva más de 15 años en diferentes posiciones, siempre relacionado con temas de calidad y siempre nos destaca, ¿no?, por el estar dispuesto a innovar, a probar cosas nuevas. Actualmente pues es Domain Tech Lead en SCRM Leader, gestionando estrategias tecnológicas de múltiples equipos en diferentes disciplinas, tanto en backend como mobile. Pero siempre lleva en su corazón el tema de QA, ¿vale? Es un gran apasionado del desarrollo y de la calidad del software, como hemos dicho. Tiene estudios de telecomunicaciones, pero luego también, además, ha estudiado psicología. Además, nos comenta él que le ha ido fenomenal para entender bien a los roles más de management. Bueno, y como anécdota un poco curiosa, pues también al conocerlo, nos comentaba que ha aprendido a andar en bici hace no mucho, ¿no? Que indica un poco su forma, ¿no?, de querer continuamente aprender cosas nuevas y de ir aportando novedades, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengo a mi hijo que tiene 4 años, que es un apasionado de la bicicleta desde pequeñito, así que dije, ahora es el momento. Nunca lo había hecho y la verdad que me ha gustado bastante. Bueno, tengo que hacer un curso y todo, pero la verdad que encantado. Siempre, como digo, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. No, por supuesto, eso no hay que nunca quedar parado. Pues te voy a dar paso a tu ponencia, Toni, que llamas del caos al control. Cómo los patrones de diseño te ayudan a dominar la automatización de pruebas de software. ¿Vale? Pues nada. Perfecto. Un segundito que la tenía al final. Ah, Sí. no spoiler. Vale, pues un poquito, como supongo que habéis podido ver la ponencia y no a mí, ¿vale? Seré muy breve. En mi caso, como ya me han presentado bastante bien, la verdad. Actualmente estoy trabajando en SCRM, que trabaja sobre todo, estamos dentro del grupo SBAS, que al final lo conocéis más por líder, básicamente. Y bueno, pues casi toda mi vida me he dedicado a la calidad y ahora hace 2 o 3 años me dediqué más a la gestión de equipos y actualmente pues estoy a cargo de un dominio que llamamos allí, en el cual pues son 6 equipos diferentes que sobre todo desarrollamos para la aplicación de Lidl Plus, que espero que todo el mundo la utilice a partir de ahora cuando vaya a Lidl. Entonces, estoy muy contento aquí de volver a Web Testing, ¿vale? Yo estuve en una de las primeras ediciones hace muchos años, cuando explicaba un poquito lo que deberían ser los testes en ese momento, hablamos del 2010, y un poquito de qué fuentes deberían beber y aprender, ¿vale? Y me acuerdo que una de ellas que yo dije fue, ostras, los testes tienen que ser técnicos porque al final están probando cosas técnicas. Y realmente salí de allí vivo, de milagro, casi escoltado, porque la gente no entendía el hecho de que por qué los testes tenían que saber programar. Por suerte, yo creo que salí vivo y los tiempos han cambiado. Ahora se entiende un poquito más realmente, pues que al final la parte de negocio es importante, pero la parte técnica también, porque al final probamos ambas cosas realmente. Así que me he animado a dar una charla un poquito más técnica.
Por allí en el 2010, justamente, yo ya automatizaba, utilizaba algunas herramientas, tipo Synthese, o hacía test unitarios, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido bastante técnico y me creía el rey del mundo porque era de los pocos realmente que automatizaba o que programaba para hacer test. O sea, en ese momento era un nicho bastante pequeñito, pero con el tiempo me di cuenta que en verdad era un pipiolo, que realmente pues yo había aprendido 4 cosillas de programación, hacía los test de alguna manera, pero que cada 2 por 3 se me rompían. Era un pipiolo, realmente. Así un poco que me propuse un poco pues aprender de mis compañeros, sobre todo de desarrollo, porque a ellos algunos cambios les costaba mucho menos realmente que a mí cuando hacía test unitarios, porque a mí se me rompían muchas más cosas que a ellos, porque a mí me costaba mucho más mantener las cosas, realmente, ¿vale? Así que un poquito les pedí ayuda y lo primero que me comentaron un poquito es que aprendiera pues, los principios básicos, digamos, ¿vale? Los principios SOLID, que en ese momento están muy, muy de moda, realmente, que son principios básicos de programación que te ayudan, ¿vale? Pero, primero de todo, me dijeron que tenía que entender 2 conceptos muy importantes, que al final se les aplica prácticamente todo lo que es SOLID y los patrones de diseño, ¿vale? Que es el acoplamiento y la cohesión. ¿Por qué? Porque al final nuestro programa ya no es como antiguamente, que tenías un script de 1500 líneas, que aquello era inmanejable, sino que creamos clases, creamos módulos, ¿vale? Estamos modularizando un sistema, un problema complejo que queremos resolver mediante el software, ¿vale? Y el testing es lo mismo realmente. No es simple a día de hoy el testing y también lo modularizamos para que sea más simple, ¿vale? Entonces, el cómo estructuramos estos módulos y cómo se relacionan entre ellos da lugar a lo que comentamos que es la cohesión y el acoplamiento. A mí me gusta mucho explicarlo con una anécdota o con un símil que oí hace muchos meses o años incluso, ¿vale? Que era, imaginaos un tren, ¿vale? El tren está compuesto de vagones, pero cada vagón tiene sentido por sí mismo. Es decir, pues tienes el vagón de cafetería, el vagón de primera clase, el vagón de business, el vagón del silencio, ¿vale? Realmente, cada uno está delimitado, digamos, y está cohesionado. Es decir, en el vagón de cafetería, por ejemplo, podemos encontrar allí la cafetera, la comida, sitios para poder apoyar el café, etcétera, etcétera. En el de silencio, pues vas a encontrar allí pues, las típicas placas de no se puede hablar, etcétera, etcétera. En el de business no lo sé porque nunca he estado, lo siento, no he llegado a ese punto, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que estos vagones tú los puedes acoplar o desacoplar realmente con otros vagones, pero si os fijáis, tienes un elemento cohesionado, pero acoplado solo por un punto, o 2 en este caso, al resto de vagones, ¿vale? Pues al final un poquito es eso. La cohesión de nuestro código es que realmente los módulos estén cohesionados, es decir, que tenga sentido y estén delimitados. Esto se aplica mucho, sobre todo, por ejemplo, en todo lo que es Domain Driven Design, ¿vale? Un diseño orientado a dominio, pero que cuando tengan que hablar con una funcionalidad que no pertenece a su dominio, ¿vale? Puedan hacerlo de forma lo más específica posible, ¿vale? Lo más táctica, es decir, que tenga las mismas interacciones posibles. ¿Qué queremos siempre con esto? Pues lo que comentaba, ¿vale? Conseguir tener una cohesión muy alta, es decir, pues que todo lo que tenga que ver con usuario esté en la misma carpeta, en los mismos módulos. Incluso aquí hay, si queréis entender un poquito más, sabéis lo que se llama incluso el vertical slicing, ¿vale? Pero que a la hora de hablar con otro sistema, lo haga con los menores puntos posibles, ¿vale? Imaginaos que tenéis un usuario y que queréis guardar una base de datos, ¿vale? Pues intentar que el punto de contacto entre usuario y la conexión a base de datos sea un único punto, que no esté repartido por varios sitios, ¿vale? ¿Por qué? Es muy sencillo. Si tú tienes un alto acoplamiento, por ejemplo, ¿qué pasará? Que tendrás que cambiar muchas clases y muchos módulos cuando quieras hacer un cambio. Y si encima no está cohesionado, tendrás que cambiarlo en 80 sitios y en algún momento se te olvidará alguno, seguro, seguro, siempre pasa. Por muy buena memoria que tengáis, siempre pasa. ¿Vale? Entonces, ¿por qué queremos un bajo acoplamiento y una alta cohesión? Pues, obviamente, mejora todo lo que es mantenibilidad, mejora la reutilización, ya que si yo tengo todo cohesionado, por ejemplo, puedo coger ese módulo y meterlo en otro sitio, por ejemplo, el bloque completo, la legibilidad de código, ya que todo está en el mismo sitio, y facilita tanto los test unitarios, sobre todo esto, que tienes un bajo acoplamiento porque tienes pocas dependencias, como los de integración, porque puedes ver un sistema cohesionado como una caja negra, ¿vale? Entonces, integrarse es mucho, mucho más sencillo, ¿verdad?
Así que, bueno, una vez me he explicado los conceptos, dije, pues voy a buscar voy a intentar conseguir el deseo de que nunca tenga que modificar las cosas o que no sea muy complejo modificar las cosas, intentar hacer, digamos, código de verdad, cohesionado, con bajo acoplamiento, y voy a intentar buscar patrones y principios que me ayuden a ello, ¿vale? Empecé por lo más básico, básicamente. Empecé por Sonic, que es unos conceptos que en desarrollo se utilizan mucho, pero que en el mundo del testing realmente no se acaban de extender. Aún no sé por qué, pero se acaban de extender. Un poquito por eso la charla, ¿vale? No me da tiempo a explicar los 5, porque si explico los 5, pues ya no me da tiempo a explicar ningún patrón, ¿vale? Pero voy a explicar el Single Responsibility, el Open Close Principle y el Dependency Inversion, básicamente, ¿vale? El List Code Integration, aunque se puede utilizar en testing, yo creo que se utiliza muchísimo menos realmente. Por eso he intentado un poquito coger los tres más representativos que pueden ser más útiles a la hora de aplicarlos, ¿vale? Entonces, el primero es el principio de responsabilidad única, que al final es que un módulo tiene que ser responsable solo de una función, ¿vale? Tiene solo un motivo para cambiar. Ahora lo veremos con un ejemplo y se verá muy, muy claro, ¿vale? Y que todo lo que tiene que estar muy estrechamente relacionado realmente, ¿vale? Con esa responsabilidad. Lo que hablábamos aquí, una alta cohesión, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué lo queremos? Porque, como he dicho, nos da una alta cohesión, nos permite después realmente la composición de clases por reutilizarlas y sobre todo si tú tienes los límites muy marcados y los puedes reutilizar, normalmente evita esa duplicidad, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo muy claro, ¿vale? Imaginaos que tenéis aquí un directorio, ¿vale? De teléfonos, en el cual, fácil. Lo único que hago aquí es crear un diccionario, ¿vale? Para guardarlo en memoria, en este caso, y tengo 4 métodos. Añadir una entrada, borrar una entrada, modificar una entrada o encontrar una entrada. Muy sencillo, ¿vale? Esto sería nuestro caso, nuestra clase, en el cual yo modelo un directorio de teléfono. Y ahora vienen y os dicen, oye, estaría bien que este directorio de teléfono que a día de hoy lo tienes en memoria, lo pudieras guardar en una base de datos o lo pudieras guardar en un fichero, ¿vale? Lo primero que haríamos, ¿qué sería? Pues coger el directorio de teléfono y lo más simple, ¿vale? Yo hace años lo que hubiese hecho. Pues después de mis 4 métodos, cojo un método que lo guarde a un fichero, ¿vale? Donde le paso el nombre del fichero y la organización, ¿vale? Del fichero. Y otro que sea, pues, persistirlo a base de datos, ¿vale? Que la conexión a base de datos directamente y que lo guarde a base de datos. ¿Qué pasa aquí? Que estamos rompiendo el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Telephone Directory no es saberlo guardar a una base de datos, no es saber guardarlo a un fichero. Realmente la responsabilidad es tener la entidad de Telephone Directory y todo lo que sea necesario para buscar o para modificar cosas en ese directorio de teléfonos, ¿vale? Pero no es llevarlo a una base de datos o no es escribirlo a un fichero. ¿Qué haríamos en este caso para hacerlo bien? Pues básicamente lo que haríamos sería, en lugar de tener estos dos métodos de Save2File y Persist2Database, ¿vale? Crearíamos dos clases o dos módulos diferentes que hicieran lo que queremos hacer, ¿vale? Un módulo que tuviera la responsabilidad de persistirlo a la base de datos y otro módulo que tuviera la responsabilidad de persistirlo a un fichero. Luego, más adelante, incluso, si lo queremos cambiar de base de datos, si lo queremos meter en caché, etcétera, etcétera, no hacemos creer la entidad principal, directamente es crear otra clase con esa responsabilidad. Y así no tenemos mezcla de responsabilidades dentro de la misma clase. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Vale, segundo principio. El principio de abierto cerrado. A mí es de los que más me gusta, ¿vale? El Single Responsibility está muy bien, pero es el que mejor se entiende realmente. Es más, yo en las entrevistas preguntas a la gente con Solid y si alguno contesta, que son muy pocos, siempre me contestan el Single Responsibility. Pero hay más, ¿vale? El abierto cerrado a mí es de los que más me gusta porque justamente evita lo que hemos comentado antes, ¿vale? El tema de modificar en muchos sitios diferentes en lugar de extenderlo, ¿vale? ¿Qué dice el principio de abierto y cerrado? Que realmente cualquier entidad, o sea, cualquier clase, debería ser abierta para su extensión, es decir, que la podamos extender, pero debería estar cerrada para su modificación. Obviamente, a menos que cambie mucho la lógica de negocio, ¿vale?
También lo veremos ahora un poquito con un ejemplo, ¿vale? Es decir, si tú quieres añadir una nueva funcionalidad, eso no debería provocar la modificación de la clase, ¿vale? Para ello, ya veremos, utilizaremos lo que se llaman clases abstractas, que son, o en otros lenguajes, es decir, podríamos utilizar interfaces directamente, como en Java, ¿vale? Lo que en Python no existen las interfaces, que son al final clases que no tienen información, de las cuales después heredaremos, ¿vale? Y extenderemos, digamos, esa implementación. Entonces, esto aplica a cualquier tipo, ¿vale? A clases, servicios, casos de uso, módulos, lo que queráis, ¿vale? Y lo bueno es que tú puedes, de esta forma puedes incluso evitar depender de implementaciones específicas. Es decir, si yo tengo una interfaz o una clase abstracta, ¿vale? Y tengo un método de crear usuario, pero tengo varios tipos de usuario, yo le puedo pasar a ese método la clase abstracta, realmente, y como todas las clases heredan de esa clase, podemos reutilizar el mismo método para crear cualquier tipo de usuario, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplillo que está por aquí, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, este sería un caso de uso en el cual se hace mal, ¿vale? Tenemos un discount calculator, ¿vale? Una calculadora de descuentos, en el cual le podemos pasar tres tipos de productos, ¿vale? Una camiseta de manga corta o unos pantalones, básicamente. Y lo único que hacemos es, le pasamos el tipo de producto y el coste. Y aquí yo ya calculo el descuento, ¿vale? Oye, pues si es una camiseta, un 40%. Si es una camiseta manga corta, otro 40%. Pero si es un pantalón, un 0,25, ¿vale? Y aquí podría seguir añadiendo. ¿Qué pasa? Que si viene un nuevo producto, yo he de modificar esta clase Class Calculator y aquí poner otro más que sería, oye, si es otra cosa, otro tipo de descuento. Y así hasta la infinitud, ¿vale? Realmente, entonces, esto estamos modificando su comportamiento. ¿Cómo lo tendríamos que hacer realmente para luego poder reaprovecharlo y no tener que hacer modificaciones en esta clase? Pues lo que haríamos básicamente es lo que decía antes. Nos creamos una clase abstracta, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de implementación. En otros lenguajes, como he dicho, podéis utilizar también interfaces, ¿vale? En el cual tiene el método de coger el descuento del precio. Y después, para cada que hemos visto antes directamente, crearíamos una clase. Entonces, en este caso, oye, pues para la camiseta es un 0,10, ¿vale? Para la camiseta de manga corta un 0,15 y para el pantalón un 0,25. A medida que queramos añadir nuevas funcionalidades, podremos ir añadiendo clases sin modificar el comportamiento de la clase principal, ¿vale? Es decir, estamos extendiendo, pero no modificando. Y así lo podemos hacer con cualquier tipo, ¿vale? Realmente. Lo podemos ver también, por ejemplo, con empleados, ¿vale? Imaginaos que tenéis empleados que tenéis que calcular su nómina, pues lo mismo, ¿vale? Si tenemos que calcular la nómina por cada uno de los empleados, ¿vale? Y tenéis 10, pues aquí tendríais un if gigantesco, ¿vale? Y encima, pues imaginaos que también tiene un get benefits, en el cual pues también tiene una cantidad de beneficios, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos con el Open Close Principle, crearíamos la clase employee que es genérica, ¿vale? Realmente, en el cual, pues en este caso, pues el nombre y el apellido va a estar siempre aquí, entonces no hace falta que lo replique el resto, y haría dos métodos abstractos realmente para calcular el payroll y los beneficios, y luego crearía una clase que heredara de employee para tener directamente la lógica de cada uno de los pagos de los tipos de desarrolladores o de managers, en este caso, bueno, de empleados, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno? Pues que a medida que vienen nuevas features, que siempre vienen, no nos engañemos, o sea, los evolutivos en nuestro día a día, pues facilita mucho la adaptación a nuevos cambios, ¿vale? Y aparte, pues evita errores siempre al modificar el comportamiento. Ya no es, ay, me he equivocado en el discount, que no algo es una t-shirt, se lo he puesto a la share, porque claro, solo hay una diferencia, lo he leído mal. No, no, o sea, como ya tienes una clase, sabes exactamente el comportamiento de la clase que estás cambiando. Y luego otro de mis favoritos, y el que es quizá un poquito el más complejo, ¿vale? Realmente, que es la inversión de dependencias. El concepto de este principio se divide en dos partes, básicamente, ¿vale? Que es que los módulos de alto nivel, es decir, pues, los módulos más de dominio, pues la clase usuario, la clase employee, o sea, lo que sería, digamos, el modelo de dominio, no tendría que depender de los de bajo nivel, es decir, no tiene que depender de la base de datos, de si escribo un fichero, de si escribo por pantalla, de si me conecto a una cola. No debería en ningún caso depender, sino al revés, ¿vale?
Y aparte que las abstracciones no deberían depender de los detalles, sino que de los detalles deben depender de las abstracciones. Es decir, crear, como he dicho antes, clases abstractas, ¿vale? Y que en lugar de depender directamente de una implementación de employee, como hemos visto antes, por ejemplo, de Junior Dev, ¿vale? Dependamos del employee genérico porque en ese caso podemos inyectarle, como veremos ahora, directamente cualquier tipo de employee, ¿vale? Y no solo uno en particular. Es un poquito complejo, ¿vale? Y para esto tengo que explicaros un patrón, ¿vale? Que no lo he puesto en la parte de patrones, pero porque es necesario, ¿vale? Que está muy ligado a lo que es la inyección de dependencias. Y esto es, para mí, una de las cosas que más cambió, digamos, mi forma de entender el software. ¿Por qué? Os cuento una historia que me pasó hace bastantes años, 6, 7 años, más o menos, en el cual pues yo estaba muy feliz con mis tests, tenía mis conexiones a bases de datos, y SQL Server, perfecto, todo muy bonito, genial, hasta que yo algún día que me dijeron, oye, que vamos a cambiar todo el tema de bases de datos y en lugar de ser SQL Server vamos a pasar a una base documental que es Mongo. Claro, yo tenía el Create SQL Server Driver en 80 sitios, 90, 100, aparte que me tenía que crear nuevamente pues, los nuevos drivers, etcétera, etcétera. Bueno, fue un drama, pero fue un drama tan grande que ellos tardaron a nivel de desarrollo, y eso que tenían mucho más curro, la mitad prácticamente de lo que me costó a mí modificar todo. Fue un maldito drama. Y aquí es donde me explicaban todo el tema de inyección de dependencias e inversión de dependencias, ¿vale? Vamos a ver un ejemplillo que se ve mucho mejor, porque sí que es cierto que es la más compleja en este caso. Un poquito, ¿vale? Imaginaos que tenéis aquí una clase persona, básicamente, muy simple, con nombre y apellidos, y una clase SQL, ¿vale? En el cual, oye, pues tenemos un 6person y yo directamente le estoy inyectando, le estoy pasando a la persona, ¿vale? En este caso, pues aquí tendríamos el código para acceder a la base de datos. Y pues aquí tenemos un servicio, imaginaos, ¿vale? Que lo que hace es, me creo una instancia de MySQL directamente y salvo la persona, ¿vale? O guardo a la persona en la base de datos directamente. Sencillo. ¿Qué pasa? Imaginaos que queréis person, ¿vale? Y lo queréis hacer, por ejemplo, con una base de datos en memoria porque no tenéis un MySQL o un SQL Server en vuestro ordenador. Cagada. ¿Por qué? Porque yo estoy creando aquí la instancia de MySQL y, por lo tanto, por narices, tengo que utilizar MySQL, ¿vale? Y aparte de eso, dependemos 100% de la base de datos. Si algún día quiero cambiarla y quiero poner un Mongo, quiero poner en memoria, quiero poner un Redis, lo que sea, no puedo porque está aquí a fuego, literalmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, ¿vale? Tenemos igualmente la clase persona, la entidad persona, y nos hemos creado una clase abstracta, recordad, depender de abstracciones, que se llama persistence, ¿vale? Lo podéis llamar como queráis, en este caso le llamamos persistence. ¿Qué he hecho? Y bueno, tiene el método save. Aquí tendríamos aparte el get, los métodos que quisierais, ¿vale? Realmente. Y me he creado una clase MySQL que hereda de persistence, ¿vale? Con el saveperson, muy similar al de antes, ¿vale? Y le entra una persona para guardarlo en la base de datos. Muy sencillo, ¿vale? Y muy similar al de antes, con la diferencia es que me he creado esta abstracción y MySQL hereda de esa abstracción, ¿vale? Entonces, el service person he hecho otro cambio aparte. Lo primero es que, si os fijáis, ya no estoy creando aquí la instancia de MySQL, sino que le estoy diciendo que cuando yo cree el service person, directamente le voy a inyectar la dependencia que es persistence, ¿vale? Y luego, pues, la puedo utilizar para guardar. ¿Qué diferencia hay aquí? Lo primero de todo, es testeable, ¿vale? Si yo aquí en el init, o sea, cuando creo una clase service person, le paso una base de datos en memoria, le da igual, ¿vale? Yo aquí tendría otra clase que sea mi base de datos en memoria y le da igual. Y luego, aparte, si algún día, por cualquier cosa, se cambia de MySQL a cualquier otro tipo de base de datos, estará igual, ¿vale? O sea, yo directamente me crearé mi clase, se la pasaré como dependencia y, obviamente, tendré que hacer mis drivers y todo, donde trabajo, no es gratis, obviamente, pero me ahorraré mucho coste a la hora de ir buscando en todos los sitios donde he creado la instancia de SQL directamente, sino que, como aquí ya le he pasado persistence, le puedo pasar cualquier tipo de base de datos, ¿vale? Y lo bueno que tiene también es que visibiliza las dependencias que tenemos con otros módulos, ¿vale? Yo aquí ya sé que tengo una dependencia con persistence. Aquí, por ejemplo, yo no sabía que tenía dependencia con MySQL viendo únicamente el método. Yo solo sé que tiene una dependencia con person, en este caso.
¿vale? ¿Por qué? Porque está dentro del código. Si yo aquí lo tuviese minimizado, no veo las dependencias, ¿vale? Entonces, es muy bueno para eso, te da esa flexibilidad, esa cintura cuando quieres hacer cambios y sobre todo ayuda mucho, mucho, mucho a todo lo que sería el cambio de tipos de tecnología. Bueno, pues ya aprendí un poquito de Solid, pues ya digo, ostras, ya empiezo a ser mayor, ¿vale? Ya me he convertido en Super Saiyan ahí realmente, ya he descubierto 3 bolas de dragón, vamos a ir a por ello también. Y entonces dije, oye, ¿cuál es el siguiente paso? Me dijeron, pues, oye, pues ahora estaría bien que aprendieras algunos patrones de diseño. Y aunque hay muchos, ¿vale? Realmente de patrones de diseño, hay decenas prácticamente, sí que es cierto que me gustaría enseñar algunos de ellos. Al final, ¿qué es un patrón de diseño? Es un arquitecto, ¿vale? Es una solución general a un problema en concreto, ¿vale? Eso es importante, en el cual te da una plantilla para que tú puedas solucionar ese problema. Siempre con propósitos específicos, ¿vale? Es decir, para un problema en particular. Esto es como decía la receta, tú puedes hacer algo a papillón, pero harás un pescado a papillón, no harás un sándwich a papillón, ¿vale? Entonces, cualquier problema, ¿vale? Ni solo una bala de plata. Y sobre todo, no hagáis copy-paste, entenderlo, entender el propósito, el por qué, es muy importante, ¿vale? Porque si no, haréis eso una ingeniería, no lo entenderéis y luego se complica más. Porque como habéis podido ver, la mayoría de patrones que veremos ahora y de principios hacen que realmente crees más clases y crees un poquito más de código. Es el build pattern, ¿vale? Que al final es construir objetos complejos, pero pasito a pasito. ¿Qué queremos con ello? Realmente simplificar la construcción de objetos complejos. Pues me diréis, hombre, nosotros no tenemos tantos objetos complejos, tío. Una request, por ejemplo, REST, tiene un header, tiene un body, tiene una URL, tiene cookies, tiene lo que queráis, ¿vale? Es un objeto complejo. O normalmente vuestros usuarios normalmente también serán complejos y tendrán muchos campos, ¿vale? Y aparte te ayuda también a crear diferentes representaciones de objetos, ¿vale? Y hacer una variabilidad. Vamos a ver un ejemplillo también. Hola, Tony, perdona, ¿Sí? simplemente recordarte que te quedan 5 minutos para acabar. Lo siento, Justito pero ahí, tenemos pero que bueno. ser muy, muy exhaustivos con el tiempo para poder ir Vale. sincronizando las diferentes ponencias en los diferentes tracks. ¿Vale? Hola. No. Tony, vale, pues nada, parece que hemos perdido a Tony. Tony, no te ha sentado bien que te diga que te quedan 5 minutos, ¿eh? Pero no pasa nada. Los ¿Me oís o siguientes no? minutos. ¿No me Nada, oís? nada. Sí, sí, ya estás otra vez de nuevo. Ah, vale, vale, vale. Puedes seguir, perdona, Tony. Vale, perdonad, ¿eh? Pues lo que comentaba, ¿vale? Pues con el patrón builder, por ejemplo, podemos crear métodos que sean with name, with surname y vamos, digamos, haciéndolo por cachitos. Incluso podemos crear métodos especiales, por ejemplo, decir, oye, pues quiero un American Country o quiero un adulto y podemos hacer lógica dentro. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que al final es mucho más legible, ¿vale? Estamos haciendo un elemento complejo, aunque este caso es muy simple, en diferentes pasitos, ¿vale? With name Tony, with age, with American Country, etcétera, etcétera, ¿vale? Ay. El singleton pattern, este también es un poquito especial, ¿vale? Porque lo que te permite es tener una única instancia de un objeto en particular, ¿vale? Es decir, tú solo tienes una sola instancia de ese objeto. Da igual las veces que lo crees, que siempre te va a devolver la misma instancia, ¿vale? Entonces garantiza que esa clase solo tenga una instancia. Pero cuidado, con esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tienes tres, porque pueden tener problemas de colisión, entonces hay que hacer temas de exclusión mutua, ¿vale? Realmente. En todos los lenguajes hay también formas de hacer singleton, ¿vale? Muchos de ellos lo consideran un antipatrón incluso, según para qué, pero por ejemplo, en mi caso yo lo utilizo mucho para temas de configuración. Imaginad que tenéis una configuración muy simple de Selenium en el cual dices, oye, pues tengo el 55 y el browser Chrome, pero esto puede ir cambiando, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos al final? Pues tengo una clase realmente que se llama configuration en este caso, en el cual lo que le digo es, oye, cuando vayas a crear la clase, si no existe, la creas, no hay problema, ¿vale? Pero si sí que existe, devuelves la que tienes. ¿Qué consigo con esto? Pues que yo realmente esta clase haga el .configuration la primera vez, solo que la creo, ¿vale? Guarda toda la configuración en memoria
y no tiene que ir a disco posteriormente. Cada vez que yo en un módulo, por ejemplo, lo cargo, ¿vale? En cualquier módulo solo lo cargará la primera vez, ¿vale? Encima es lazy, solo hasta que no la cargue no se carga en memoria, ¿vale? Y el resto de veces ya no tengo que ir a disco. Esto es muy útil cuando son, sobre todo, peticiones bloqueantes, tipo acceso a disco, acceso a bases de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es un patrón muy útil para esto, pero hay que utilizarlo con mucho, mucho cuidado. El decorador en este caso, ¿vale? Sirve para ampliar la funcionalidad de un objeto. Es decir, yo utilizo un wrapper en el cual hago algo que el objeto no suele hacer normalmente. Lo habéis utilizado 10.000 veces, realmente, ¿vale? Es la típica arroba que está encima de las funciones, pero creo que generalmente la gente no acostumbra a crearlos y pueden ser muy útiles, ¿vale? En el caso del testing, por ejemplo, yo lo he utilizado bastante también. Todos estos ejemplos, por cierto, los tenéis en GitHub, ¿vale? Para, por ejemplo, medir tiempos de cuánto tarda un método, ¿vale? Lo que he hecho aquí realmente es, me creo una función normal y corriente que tiene un wrapper, ¿vale? A esta función sí que es importante que le entrará siempre otra función, que es la que queremos ampliar la funcionalidad, y aquí hago la lógica que quiere. En este caso, lo único que hago es decirle, oye, calcúlame el tiempo que tarda esta función, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos la suma y lo utilizamos como ya muchos de vosotros habéis utilizado, ¿vale? Con el arroba y el nombre del graphic, del decorador que estáis haciendo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ejecuto esto, ya veréis que, aparte de la suma, me ha calculado exactamente los segundos. Otra aplicación que encontré en su día fue, por ejemplo, cuando quiero hacer retries de forma un poco manejada, ¿vale? Sí que es cierto que existen librerías, pero para algunos casos no me servía y yo me hice un pequeño decorador de retries en el cual pues, me decía lo mismo, ¿vale? Cuántas veces quería hacer el retry, ¿vale? Aquí le bajo las excepciones, las veces que quiero repetir y a partir de ahí, pues, lo podía directamente, posteriormente, utilizar como un decorador, ¿vale? Decía, oye, quiero que me lo repitas 3 veces, solo si sale un válido de error o un type error, por ejemplo. Estoy yendo un poquito rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Pero bueno, ya es el último. El último es el Factory Pattern, que también lo habéis utilizado mucho, sobre todo la gente que haya trabajado con Selenium, básicamente, ¿vale? Que al final te ayuda a la creación de objetos sin especificar qué tipo de objeto quieres exactamente, ¿vale? Lo que hacemos es crear una clase factoría que dentro es la que decidirá qué tipo de objeto ha de devolver o no, ¿vale? ¿Qué tiene esto de bueno? Que se evita un acoplamiento entre el creador y los productos que quieres crear, ¿vale? Es decir, el acoplamiento solo está en la factoría y que puedes extender nuevos tipos sin modificar el resto de módulos. El ejemplo más claro de este, que lo habéis visto muchos realmente, ¿vale? Es el del WebDriver directamente. Si os fijáis, ¿vale? Nosotros normalmente cuando queremos utilizar, digamos, las pruebas de Selenium en diferentes navegadores, te haces un driver factory para que le pases, digamos, qué tipo de navegador quieres y te pase la instancia. En principio esto se tendría que hacer también con clases abstractas. Pero ¿qué pasa? Que si cualquiera de vosotros conocéis un poquito mínimamente por dentro de Selenium, ¿vale? El WebDriver directamente, si os vais al final al remote driver, ahí el base WebDriver, estamos ante una clase abstracta que sigue el principio de Open Close Principle y por eso se puede extender y es mucho más sencillo de utilizar, por ejemplo, con un factory, en este caso, ¿vale? En vuestro caso, si no tuvierais esa suerte, ¿vale? Lo mismo, tendríais que crear una clase abstracta en la cual el resto de tipos de hamburguesa, en este caso, imagínate que que quiero hacer diferentes tipos de hamburguesa, para posteriormente hacer la factoría y decirle que te devuelva el tipo de objeto que quieres según algunos parámetros, un archivo de configuración o lo que sea, ¿vale? O parámetro de ejecución, por ejemplo. Y nada, un poquito a partir de los patrones ya empecé a evolucionar y la verdad que a mí me han venido muy bien. He utilizado la mayoría de ellos bastante en desarrollo, ahora menos porque ya pico poco, la verdad, hay que reconocerlo. Pero la verdad que ha sido una evolución bastante buena que a mí me ha ayudado mucho, sobre todo eso, a que sea más mantenible, a que no me vuelva loco cada vez que hay cambios en producción, en las funcionalidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un poquito para acabar,
ya es la última slide, ¿vale? Pues un poco eso, intentar siempre reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión, tanto utilizando los principios SOLID como los patrones de diseño. Si queréis más información sobre patrones de diseño, ¿vale? Hay un libro muy bueno que es de Gang of Four, realmente, se llama Design Patterns, que es de Eric Gamma y no me acuerdo. Ahí es la Biblia, los patrones de diseño. Hay como unos 35 que están divididos en 3 tipos de patrones y es la Biblia de los patrones de diseño, realmente. Y nada, cualquier pregunta, tenéis aquí los datos de Twitter, de email, LinkedIn. Quizá encontraréis todo el código que he enseñado y un poquito más de ejemplos que no me ha dado tiempo a enseñar. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Tony. Ha sido una ponencia, la verdad es que muy, muy interesante y muy práctica, y así están, pues eso, los diferentes chats y las diferentes salas transmitiéndonos un montón de preguntas y de comentarios. Algunas las has ido ya contestando tú mismo, entonces no te las vamos a hacer llegar. Pero bueno, sí que te traslado, por ejemplo, una que se repite y es desde tu punto de vista. ¿Qué patrón crees que es el más útil? ¿Cuál recomiendas? No puedo decir ningún patrón porque en particular, porque como decía antes, depende de lo que quieres solucionar. Es decir, cada patrón tiene un objetivo específico o de un problema que quieres solucionar. Entonces, los que yo más he utilizado son un poquito los que os he comentado aquí. Sobre todo he utilizado mucho el Decorator y el Builder, ¿vale? Realmente son los dos que quizás más he utilizado. Y el que por excelencia a mí me gusta más, pero porque aunque lo he utilizado menos, quizás es el que más me ha salvado la vida, es la inyección de dependencias. Sí. Y para empezar, hay gente que nos comenta, ¿no? que está empezando en el mundo de la automatización de pruebas. ¿Por qué principio o patrón de los que has explicado empezarías? Yo empezaría por lo básico, ¿vale? Que es Solid en general, sobre todo los tres que he explicado, porque los otros dos he dicho que tienen un poquito menos de aplicación, entenderlos bien, ¿vale? Eso te obligará a entender también muy bien otros conceptos de programación, como he dicho, acoplamiento, cohesión, pero también clases abstractas, interfaces, herencia, polimorfismo, todos estos conceptos que muchas veces los hemos oído, pero no sabemos ni siquiera que lo estamos aplicando y a lo mejor lo estamos haciendo, te van a ayudar un poquito a aprender eso que al final es la base de la programación orientada a objetos, realmente. Entonces, yo empezaría siempre por los principios SOLID y luego ya me pasaría a los patrones. Ujú. Otra duda que nos trasladan es si se pueden utilizar con cualquier lenguaje de programación. La mayoría sí, ¿vale? Cada uno tiene sus particularidades, realmente. Los lenguajes funcionales los controlo un poquito menos y a lo mejor es un poco más complicado utilizar algunos, ¿vale? Sí que es cierto que en Java, por ejemplo, que es un poco en el que se basó el libro que os he comentado, ¿vale? El de Design Patterns, allí los La puedes aplicar Biblia, ¿no? todos. La Biblia que nos has Sí, comentado. efectivamente, los puedes Exacto. aplicar todos de pe a pa, porque encima Java para estas cosas es muy bueno, ¿vale? Porque, como comentaba, tenía tanto interfaces como clases abstractas, ¿vale? La mayoría de lenguajes tienen esos conceptos. En el caso, por ejemplo, de Python, no existen las interfaces, pero existen bueno, de forma nativa, sí que hay librerías que lo puedes implementar, pero no de forma nativa, pero tienes clases abstractas. En Ruby también es un poquito más complicado, pero también se puede hacer realmente. Y lo que es quizá un poco más complejo son lenguajes más funcionales tipo a lo mejor Scala, R, etcétera, etcétera, que yo aquí tampoco he tocado mucho y no sé hasta qué punto algunos de ellos sería complicado de aplicarlos. O ni siquiera si tendrían sentido incluso. Ujú. Bueno, pues nada, no te voy a trasladar más preguntas porque no nos da tiempo, lo haremos después. Agradecerte tu participación, agradecerte tu ponencia, y nada, nos seguimos viendo por aquí, ¿vale, Tony? Perfecto, muchas gracias. Venga, hasta Encantado. luego.